Hola alumnos, ¿cómo están? Aquí enviamos el primer material de pulsología y diagnóstico por la toma de pulsos, conjuntamente con las generalidades de los principios de las 8 reglas terapéuticas. Tomar los pulsos significa evaluar el estado de los órganos y las vísceras a través de sentir y escuchar el latido de la arteria radial en las diferentes posiciones ubicadas en la muñeca. Vamos a hacer una aclaración, es importante que la hagamos para que tengan en cuenta de qué se trata lo que vamos a ver. En SEDMECH, debido a una ardua labor de investigación realizada por quien les habla, Rubén López, y por mi compañera de vida y directora también de SEDMECH, la doctora Mónica Franco, decodificamos un método muy antiguo en la toma de pulsos. Esto hace que seamos los únicos y los primeros en usarlos y en enseñarlos. Esta forma de evaluar los pulsos dista mucho de lo que se enseñan en otros centros de estudios de medicina tradicional china. La investigación sobre esta forma de toma de pulsos se debió a que luego de varios años de ejercicios de la profesión, observamos que resultaba muy dificultoso sentir los pulsos tal cual se describían en los textos y lo más grave resultaba que los que nos enseñaban tampoco sabían explicarnos muy bien cómo eran esos pulsos y cómo se deberían escuchar, cuál era la forma de distinguirlos. Cuando podíamos distinguir un pulso, también veíamos que era insuficiente para arrojar una conclusión diagnóstica correcta. Solo ese pulso daba una información de un estado o del estado de uno de los órganos o vísceras y no del conjunto de los órganos, vísceras y sistemas que podríamos volcar luego a la pentacoordinación como lo hacemos ahora. Un ejemplo de cómo veíamos los pulsos y cómo lo ven ustedes en los textos es este ejemplo, pulso de cuerda. Lo describen como un pulso tenso, como una cuerda de guitarra, más fino, más tenso y más duro que el pulso tenso. El pulso de cuerda golpea verdaderamente bajo los dedos. El significado de este pulso arroja un desequilibrio en el hígado, dolor o flema. Otro pulso descrito es el pulso en piel de tambor. Este pulso es duro, tirante en la superficie y tenso como un tambor, pero es completamente vacío a nivel profundo. Es un pulso grande, no es fino. El significado de este pulso muestra una importante insuficiencia de yin a nivel del riñón. Así se describen en los textos y así intentan enseñarlos en las escuelas a más de 40 pulsos aproximadamente. Bueno, como podrán apreciar, la descripción es muy subjetiva y la interpretación muy general y limitada. Es por este motivo por el cual nos abocamos a la tarea de encontrar otra forma de valorar los pulsos. Adentrándonos ahora en el tema, vamos a hablar de la ubicación de los pulsos que nosotros estudiamos. En principio, vamos a decir que los pulsos se toman sobre la arteria radial, en la parte distal del antebrazo, tanto en la muñeca derecha como en la muñeca izquierda, y existen 3 posiciones y 6 profundidades. La posición de los pulsos y denominación es la siguiente: tanto en la muñeca derecha como en la muñeca izquierda, yendo de distal a proximal, se denominan pulso pulgar, pulso barrera y pulso pie, según está indicado en la figura número 1. El pulso pulgar se evalúa con el segundo dedo, el pulso barrera con el tercer dedo y el pulso pie con el cuarto dedo.
siempre con los pulpejos solamente, no con todo el dedo, por supuesto, ¿no? Si hablamos de las profundidades, vamos a decir que existen 6 profundidades que están representadas en un gráfico por 6 líneas horizontales. La línea superior no tiene denominación y la llamamos línea neutra, línea cero o línea de las vísceras. Desde allí hacia abajo se las comienza a enumerar como línea 1, 2, 3, 4 y 5. Estas son las líneas que corresponden a los órganos. La línea neutra corresponde a lo etéreo. Está relacionada con la capa defensiva, con el vapor Weyl. Es por este motivo que en ella vamos a sentir el latido de las vísceras, que son las encargadas de defender a los órganos del ataque de las noxas externas que quieren penetrar en nuestro interior y también de eliminar hacia el exterior algunas de las noxas que el cuerpo quiere deshacerse. En la línea número 1 vamos a escuchar latir al cielo, que corresponde a la piel, al elemento metal, fundamentalmente al órgano pulmón. En la línea número 2 corresponde a la tierra, está relacionada con el tejido celular subcutáneo, el elemento tierra y al órgano vasopáncreas. En la línea número 3, que corresponde a la energía que brota, está relacionada con los músculos, con el elemento madera y el órgano hígado. La línea número 4 corresponde a la savia que nutre, relacionada con la sangre y los vasos sanguíneos, corresponde al elemento fuego y al órgano corazón. Y la línea número 5 está relacionada y corresponde a la raíz, relacionada con los huesos, con el elemento agua y con el órgano riñón, tal cual lo podemos apreciar en la figura número 2. Vamos a ver cuál es la localización de las vísceras y de los órganos según su ubicación y profundidad y tal cual está descrito en la figura siguiente, que es la figura número 3. En la mano derecha del paciente, en la línea neutra, en la ubicación pulgar, vamos a escuchar al intestino grueso. En la línea número 1, en la ubicación pulgar, vamos a escuchar al pulmón, capa piel. En la línea neutra, ubicación barrera, vamos a escuchar latir al estómago. Y en la línea número 2, ubicación barrera, vamos a escuchar al vasopáncreas en la línea correspondiente a el tejido celular subcutáneo. Mientras que en la línea neutra, ubicación pie, vamos a escuchar latir a la vejiga. Y en la línea número 5, ubicación pie, vamos a escuchar en la zona correspondiente a el hueso, a el riñón. En este caso, por ser la mano derecha, el riñón Shin. En la mano izquierda, en la línea neutra, ubicación pulgar, en la superficie, vamos a escuchar al intestino delgado. En la línea número 4, correspondiente a los vasos sanguíneos, vamos a escuchar latir al corazón, también en la zona pulgar, obviamente, ¿no? En la línea neutra, en la ubicación barrera, vamos a escuchar en la superficie a la vesícula biliar. Y en la línea número 3 vamos a escuchar en la capa músculo a el hígado. En la línea neutra, en la superficie, vamos a escuchar en la ubicación pie a la vejiga. Y en la línea número 5 de la ubicación pie vamos a bajar hasta la zona hueso, hasta la zona más profunda, para escuchar al riñón yang.
Una vez entendido el esquema de cómo vamos a ubicar a los pulsos, vamos a proceder a tomar los mismos. Tanto el terapeuta como el paciente debe sentarse frente a frente, con las piernas descruzadas, relajados y cómodos. El paciente va a extender sus brazos sobre un escritorio o una mesa con una toalla o un pequeño almohadón debajo de sus muñecas, tal cual está ilustrado en la figura número 4. Como no todos los cuerpos son iguales, el terapeuta deberá tener la precaución de medir el ancho de la muñeca del paciente con su segundo, tercer y cuarto dedo, o sea, con el índice, con el mayor y con el anular, con el fin de determinar cómo deberá colocar los dedos luego sobre la arteria radial para tomar los pulsos. Si la muñeca del paciente es angosta, estos 3 dedos quedarán más juntitos, pero si la muñeca del paciente es más ancha, los 3 dedos quedarán un poco separados. Así lo ilustramos en la figura 5 y en la figura siguiente, la figura 6. Una vez realizada la maniobra de la medida de la muñeca del paciente, el terapeuta deberá colocar los pulpejos de los dedos de la siguiente manera. Dedo índice de su mano derecha sobre el pliegue de flexión distal del lado radial izquierdo del paciente, sobre el pulmón 9, punto pulmón 9, que corresponde al punto pulgar, y a continuación apoyará los pulpejos de los dedos mayor y anular, manteniendo entre ellos la distancia que arrojó la medida que tomamos anteriormente. Lo mismo procederá a hacer con su mano izquierda sobre la mano derecha del paciente, sobre la muñeca del paciente, ¿sí? La muñeca derecha del paciente. La sangre contiene nutrientes y desechos que recoge de todos los órganos y vísceras. Estos nutrientes y desechos deben estar en las proporciones adecuadas a las que ese ecosistema que constituye a la persona está acostumbrado a tener, ya que la desarmonía puede dar mayor trabajo a un órgano y dañarlo o no, con el fin que tiene este órgano de compensar esa desproporción en el ecosistema. Toda esta información va a llegar a través de que el corazón, por su arteria aorta, va a llevar la sangre que fue juntando de todos los órganos hacia las diferentes partes del cuerpo. Esa sangre fundamentalmente también va a pasar entonces por la arteria radial, lugar en donde el médico va a tomar los pulsos para evaluar cómo están los órganos y las vísceras de ese sujeto. Un médico chino bien entrenado debe poder palpar el funcionamiento de los órganos y las vísceras para poder determinar cuál será la terapéutica indicada para restablecer ese sutil equilibrio del ecosistema del paciente. Vamos a ver en principio cómo se evalúan los pulsos y vamos a describir cómo se siente un pulso normal. Los pulsos de las vísceras se sienten suaves en la superficie. Deben sentirse apenas se apoyan los pulpejos de los dedos sobre la piel sin hacer mucha presión. Inclusive a veces se ven latir a las vísceras sin necesidad de apoyar el dedo. Se lo ve a simple vista como la víscera está latiendo. En la posición pulgar de la mano derecha del paciente se debe sentir el pulso del intestino grueso, así suavemente apoyando el pulpejo. Una vez localizado este pulso, vamos a tener que continuar haciendo presión levemente sobre la piel para escuchar el latido del pulmón, que está en la primera cuerda.
Haciendo presión, seguimos haciendo presión hasta llegar al hueso, hasta la quinta cuerda, para saber si este pulso tiene o no tiene raíz. Ya vamos a ver qué significa esto. Esto se transcribe de la siguiente manera: mano derecha, posición pulgar, víscera normal, órgano, primera posición hasta la quinta, y se grafica según lo indica en la figura 8, con una línea horizontal a la altura del intestino grueso y una línea vertical desde el pulmón hasta la línea número 5. Esto es lo que decíamos hace un ratito. Intestino grueso, posición pulgar, normal, se hace una línea horizontal en la zona del pulgar y en la primera línea ya se escucha latir al pulmón, se sigue presionando y se sigue escuchando hasta la quinta línea y decimos que ese pulso tiene raíz, que el pulmón tiene raíz. En la posición barrera de la mano derecha del paciente, en la superficie se siente la víscera estómago. Luego, ejerciendo presión con el tercer dedo hasta llegar al tejido celular subcutáneo, debemos sentir al órgano vasopáncreas. Una vez que lo sentimos, vamos haciendo presión hasta llegar al hueso, hasta la quinta cuerda, para ver si tiene raíz o no. Y se transcribe de la siguiente forma: mano derecha, posición barrera, víscera normal, segunda hasta la quinta. Se grafica tal cual está aquí en la figura 9. Por otro lado, en la posición pie de la mano derecha del paciente, en la superficie se debe sentir el latido de la vejiga. Ejerciendo presión hasta llegar al hueso, quinta cuerda, allí se deberá sentir el latido del pulso riñón-yin, transcribiéndose de la siguiente forma: mano derecha, posición pie, víscera normal, se hace una liñita horizontal, órgano quinta, y se grafica según lo indica la figura 10. Una línea horizontal a la altura de la vejiga y un punto en la línea del riñón yin, cuerda número 5. En la posición pulgar, mano izquierda del paciente en la superficie, se debe sentir el latido del intestino delgado. Presionando suavemente en la cuerda, llegaremos hasta la cuarta cuerda y vamos a tener que comenzar a sentir el pulso del corazón. Seguimos haciendo presión hasta llegar al hueso y se transcribe de la siguiente manera, según lo indica la figura número 11. Mano izquierda, posición pulgar, víscera normal, órgano, cuarta cuerda hasta la quinta. En la posición barrera, mano izquierda del paciente, en la superficie deberá sentirse latir a la vesícula biliar. Haciendo presión suavemente en la tercera cuerda, comenzará a sentirse el pulso del hígado, el cual se deberá escuchar hasta llegar al hueso, transcribiéndose de la siguiente forma: mano izquierda, posición barrera, víscera normal, órgano, tercera hasta la quinta, y se grafica según lo indica la figura de 12, una línea horizontal a la altura de la vesícula biliar y un punto en la línea del hígado con una línea vertical que llega hasta la quinta cuerda. En la posición pie, mano izquierda del paciente, en la superficie deberá escucharse latir a la vejiga. Presionando suavemente hasta el hueso, allí deberá escucharse latir al riñón yang, transcribiéndose de la siguiente forma: mano izquierda, posición pie, víscera normal, órgano quinta, y se grafica según lo indica la figura 13, una línea horizontal a la altura de la vejiga y un punto en la quinta cuerda.
Hasta aquí hemos descrito a los pulsos normales, cómo deben sentirse. Vamos a ver algunas descripciones de pulsos patológicos. Los pulsos patológicos se pueden clasificar en dos grandes grupos: pulsos plenos y pulsos vacíos. Los pulsos plenos se denominan a los pulsos que comienzan a escucharse por encima de su cuerda. Este pulso tiene dos maneras de sentirse: con raíz y sin raíz. El pulso pleno con raíz empieza a latir por encima de su cuerda y si seguimos haciendo presión se lo sigue sintiendo hasta el hueso. Tal es el caso graficado en la figura 14, el vasopáncreas está pleno y se sigue sintiendo hasta la cuerda número 5. Este pulso puede tener que ver con calor, con humedad o con frío. Pero también existe el pulso pleno sin raíz. Este pulso pleno comienza a sentirse por encima de su cuerda, pero si se continúa presionando, se deja de sentir, no llega hasta la quinta cuerda, ¿sí? Este pulso se interpreta como una falsa plenitud, ya que representa un déficit de yin. Esta deficiencia hace que el yang se escape, siendo este el motivo por el cual se lo escucha latir arriba. Tal es el caso de la figura número 15 con lo que ocurre con el pulmón. Y aquí estaríamos hablando de un déficit de yin de pulmón. Vamos a ver ahora los pulsos vacíos, cómo los sentimos. Se denomina pulso vacío al pulso que late por debajo de su cuerda. Puede sentirse con raíz o sin raíz. Ambos pulsos se definen como deficiencia de qi o de yang. La presencia de raíz o no hace que el diagnóstico sea más favorable cuando el pulso tiene raíz. Esto se debe a que el pulso está ligado a la raíz del riñón, recibe todavía aportes del yin del riñón. Bueno, eso fueran algunas de las generalidades de los pulsos para que podamos ir interiorizándonos de a poquito en cómo tenemos que ir describiéndolos y cómo se podrían escuchar para poder ir haciendo las interpretaciones correctas. Luego, más adelante, veremos que los de la mano derecha del paciente están representando al qi y los de la mano izquierda del paciente están representando el estado de la sangre. Pero ya vamos a ir viéndolo con tiempo en la medida en que realicemos las prácticas y sigamos conversando acerca de este tema. Generalmente los pulsos asociados al calor, esta es otra de las cosas que debemos tener en cuenta, con frecuencia laten con una frecuencia mayor a 80 pulsaciones por minuto, mientras que los que están asociados al frío laten por debajo de las 80 pulsaciones por minuto. Una vez realizado el hexagrama en los pulsos, vamos a observar la lengua y vamos a realizar las preguntas pertinentes que nos ha arrojado el pulsograma. Toda la información recabada la vamos a volcar en el formato de la pentacoordinación para luego determinar dónde se originó el síndrome y a qué tipo de síndrome corresponde el o los órganos implicados. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder realizar la tarea del tratamiento correcto para ese microsistema o ese ecosistema que estamos tratando. Bueno, es importante tener en cuenta esta nota. De esta manera hemos terminado de describir los conceptos generales de la pulsología según lo hemos investigado. A medida que vayamos adentrándonos en la descripción de los diferentes síndromes, iremos mostrando de qué manera se manifiestan los mismos en los pulsos, dejando para los últimos capítulos la interpretación dinámica de los mismos. Luego de haber tomado los pulsos al paciente y haber localizado los mismos en el hexagrama que nosotros dibujamos
para volcar dichos pulsos, realizaremos las preguntas correspondientes para determinar de qué tipo de síndrome estamos hablando y evaluar las características de ese síndrome de acuerdo a las 8 reglas. Si bien las 8 reglas están conformadas por 8 características, no siempre podemos encontrar todas las características en un diagnóstico, ¿sí? Hay excepciones. Estas excepciones significan que a veces podemos encontrar 4 de las 8 características o 6, o sea, no siempre están todas. Y además evaluamos también el estado del ki, de la sangre y de los líquidos orgánicos. En líneas generales, entonces, podemos decir y con exactitud que las 8 reglas se conforman de la siguiente manera: interno o externo, vacío o plenitud, yin o yang, frío o calor. Vamos a ver a continuación cómo reconocemos a cada una de estas características de las 8 reglas. Empezaremos por describir interno y externo. Se dice que es una de las clasificaciones más fáciles de realizar, esto es relativo, pero se dice esto debido a que esta denominación se caracteriza por la cantidad de tiempo que lleva la noxa instalada en el cuerpo. Generalmente lo agudo y rápido es externo y está asociado al viento. Son patologías que no duran más de 4 días cuando la patología excede significativamente ese tiempo, se habla de que es interno. Pero cuidado, como en todos los casos hay excepciones, ya que también una patología es externa cuando no ha penetrado en el cuerpo, cuando hay manifestaciones a nivel de la piel, ¿sí?, en donde se ve que la defensa de nuestro organismo está aún resistiendo a que la noxa penetre en el mismo. Y también hay una característica interna que es aguda. Por ejemplo, una afección viral que afecta a los pulmones, como fue el COVID, es una afección interna que se instaló rápidamente, en mucho menos de 4 días, en términos de algunas horas, se instala esa enfermedad y afecta directamente a un órgano. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con clasificar así tan rápidamente una patología de interno o externo. ¿Sí? Hay que indagar bastante bien de qué se trata. La otra característica es de vacío y plenitud. Estas características están relacionadas con el calor y con el frío, y generalmente se la utiliza para diferenciar un verdadero calor o frío a un falso calor o frío. En estos casos, cuando decimos, por ejemplo, plenitud, calor, estamos hablando de un calor verdadero, pero si decimos déficit de yin, en el cual hay manifestaciones de calor, pero debido a que el yin cede su trono, estaríamos hablando de un falso calor o de un déficit de yin. Lo mismo ocurre con una plenitud yin, que nos estaría haciendo referencia a un frío extremo, lo que significa plenitud yin. Pero si por el contrario solamente tiene frío en las manos, en los pies o en los tórax, la patología corresponde a un déficit de yang, lo que significa que el mismo no calienta lo suficiente y por lo tanto enfrían las extremidades o el pecho. Vamos a dar ahora un pantallazo general de los síntomas de cada uno de las vísceras y de los órganos que conforman a los elementos de la pentacoordinación. Empezaremos con el elemento metal y el órgano pulmón. Los síntomas más sobresalientes de este órgano son la tos, la disnea, el asma, la rinorrea, estornudos,
edemas en la cara, cansancio, voz débil, también la voz puede ser ronca, puede tener dolor de garganta, picor en la garganta, esputos, hay que ver si son claros, amarillos, verdes, negros o sanguinolientos. Hay que ver si tiene sudor al menor esfuerzo, si está deprimido, si tiene angustia. Y dentro de las enfermedades occidentales, que son por las que la mayoría de la gente concurre a la consulta, ya vienen con un diagnóstico occidental, tenemos el edema de pulmón, el asma, la tuberculosis, el EPOC, el COVID, la bronquitis, el resfrío, la neumonía, el cáncer. También hay patologías como la tuberculosis, el enfisema, etc. En el intestino grueso, los síntomas más sobresalientes son la constipación, la diarrea, el dolor abdominal, la quemazón en el ano después de evacuar, el prolapso anal, las hemorroides. Ojo aquí, porque las hemorroides están muy asociadas al vasopáncreas, al que el vasopáncreas no contiene el qui ni la sangre y por eso la ampolla rectal sobresale. Pero la ampolla rectal está en el intestino grueso, por eso es una patología de intestino grueso, ¿sí? Frío abdominal, heces secas, heces con moco, heces sanguinolientas, etc. Y las enfermedades occidentales más comunes relacionadas con el intestino grueso son el colon irritable, las hemorroides, los divertículos, los pólipos, el cáncer de colon, colitis ulcerosa, las cándidas, etc., entre otras enfermedades. Si vamos a hablar del órgano y la víscera que conforman o que están incluidos en el elemento tierra, diremos que los síntomas del vaso páncreas son la fatiga, el cansancio, la distensión abdominal, la debilidad en los 4 miembros, frío en los 4 miembros, todos los prolapsos en general, hemorroides, falta de apetito, plenitud en el pecho y el epigastrio, pesadez en la cabeza, tendencia a aumentar de peso, exceso de preocupación. Las enfermedades occidentales relacionadas con el vasopáncreas son la diabetes, el hipo o el hipertiroidismo, la tiroiditis de Hashimoto, la obesidad, etc. Si hablamos de la víscera del estómago, decimos que los síntomas más importantes son la falta de apetito, molestias en el epigastrio, dolor epigástrico, frío o calor en el epigastrio, fatiga matinal, heces blandas, sensación de plenitud estomacal, náuseas y vómitos. Dentro de las enfermedades occidentales del estómago tenemos la gastritis, el reflujo gástrico, esofágico, la hernia hiatal, las úlceras gástricas, cáncer y Helicobacter pylori, entre otras. Si hablamos del elemento fuego, el órgano corazón tendrá los siguientes síntomas: palpitaciones, dificultad para respirar, disnea, dolor o molestia en el pecho, dolor agudo en la boca del estómago, sudoración profusa, insomnio, mala memoria, ansiedad, impulsividad, verborragia, confusión mental, pérdida de conciencia. Y dentro de las enfermedades occidentales tendríamos arritmia, valvulopatías, hiper o hipotensión arterial, infarto, obstrucción coronaria, estado de ansiedad, estados maníacos. Referidos al intestino delgado, los síntomas, de acuerdo a la medicina tradicional china, serían agitación mental, aftas en la garganta o en la boca, sordera, dolor en el abdomen, dolor en el pecho, dolor en la zona dorsal, orborismos, gases, dolor en los testículos, vómitos. Dentro de las enfermedades occidentales podemos mencionar a la enfermedad de Crohn, al cáncer, a los parásitos, a los síndromes de mala absorción en general. Los síntomas relacionados con el hígado, pertenecientes al elemento madera,
serían la distensión en los hipocondrios, dolor en los mismos, humor inestable, irritabilidad, ojos rojos. En realidad, todas las enfermedades de los ojos como glaucoma, blefaritis, etc., están relacionadas con el hígado y sobre todo con el calor del hígado, ¿no? Vómitos con sangre, reglas dolorosas e irregulares, temblores, tics, cefaleas, convulsiones, ictericia, calambre, calambres musculares, vértigo, mal dormir, uñas quebradizas, moscas volando, mala memoria, trastornos menstruales y uterinos, entre otros. Dentro de las enfermedades occidentales podemos mencionar al hígado graso, la hipercolesterolemia, la hipertrigliceridemia, la varicocele, la hepatomegalia, la ascitis, la hepatitis, el cáncer de hígado, la dismenorreas, la esterilidad y la infertilidad. Relacionados con la víscera, la vesícula biliar, los síntomas más importantes serían dolor y distensión en los hipocondrios, náuseas, dificultades para digerir grasas, vértigo, debilidad en el carácter, debilidad sobre todo para tomar determinaciones. Dentro de las enfermedades occidentales relacionadas con la vesícula biliar tendríamos la litiasis biliar, son los cálculos biliares, la ictericia y la colecistitis, entre otras, obviamente. Por último, en el elemento agua, el órgano riñón tendrá los siguientes síntomas: mareos, acúfenos, sordera, transpiración nocturna, dolor lumbar, emisiones nocturnas, rodillas frías, impotencia, eyaculación precoz, edema en las piernas, orinas claras u oscuras, chorro miccional débil, desarrollo óseo tardío en los niños. También, relacionado con las enfermedades occidentales, podemos tener glomerulonefritis, nefrosis, litiasis renal, cálculos renales, gota, cáncer y epilepsia. Los síndromes relacionados o los síntomas relacionados con la vejiga serán micciones frecuentes, urgencia urinaria, pérdida de orinas al menor esfuerzo, dificultad para orinar, pesadez en la zona de la vejiga, dolor lumbar. También habrá un retardo en cortar la orina o goteo postmiccional. Dentro de las enfermedades relacionadas con la vejiga occidentales vamos a tener infecciones urinarias, prolapso vesical, vejiga hiperactiva y cáncer.